perdieron la vida de manera tan extrañas que parecen mentira. Ryan Kelly, de 31 años. Ryan había subido hasta la parte superior de un tobogán de agua cuando el parque acuático ya estaba cerrado. Al deslizarse por el interior de un tubo de soporte, se quedó totalmente atrapado porque el espacio era demasiado estrecho como para moverse. Los rescatistas trabajaron durante horas desmontando el tobogán, pero al desmontarlo por completo, Ryan ya estaba sin vida. Carol Wright, de 39 años. Carol caminaba con su bicicleta por el puente Royal Park cuando este comenzó a elevarse inesperadamente. A medida que la brecha entre las secciones se ampliaba, Carol quedó atrapada entre ellas. Se aferró al borde, pero el puente continuó moviéndose. A pesar de que alguien intentó ayudarla, Carol cayó al océano, perdiendo la vida por el impacto. Stefan Anderson se encontraba en su apartamento con Anna Trill. Una discusión se intensificó durante la madrugada. Anna, recordando cómo le habían enseñado a defenderse, tomó uno de sus tacones y con ellos apuñaló a Stefan. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Una mujer visitó una escuela en Laos y los niños, en cuanto la vieron, se asustaron muchísimo. Comenzaron a gritar y salieron corriendo para esconderse. Al principio no entendía nada, pero cuando descubrió el motivo le hizo mucha gracia. Ella es blanca y los niños corrían asustados porque pensaban que era un fantasma. Esto es una recopilación de niños descubriendo su sombra por primera vez. Es muy gracioso ver cómo la mayoría reacciona asustándose. Intentan escapar de su sombra, corren y algunos gritan o lloran. Le hizo un gesto a su hijo para que le diera un abrazo y cuando parecía que el niño iba corriendo a dárselo, cerró la puerta y fue a abrazar a su madre. Estaba grabando a su hijo y le extendió la mano para saludarlo, pero por algún motivo él no le dio la mano, le escupió. Errores absurdos que costaron vidas. Eldar Kudrinsky tenía 15 años cuando viajó con su padre, el capitán de un vuelo de Aeroflot, rumbo a Hong Kong. Durante el trayecto, el piloto automático mantenía el avión estable y su padre le permitió sentarse en los mandos. Eldar, curioso, tocó el control, sin saber que eso desactivaba el sistema. El avión empezó a descender lentamente, sin que nadie lo notara. Cuando los pilotos reaccionaron, ya era demasiado tarde. El Airbus se estrelló en las montañas de Siberia, con 75 personas a bordo. Un hombre de 39 años perdió su móvil dentro de una enorme estatua de dinosaurio. Era una figura vieja de cartón piedra que decoraba un cine abandonado. Se metió por una abertura en la pata del dinosaurio y quedó atascado. Nadie lo escuchó. Pasaron los días hasta que un padre y su hijo notaron un olor extraño y llamaron a la policía. Cuando miraron dentro, lo encontraron atrapado, cabeza abajo, sin poder moverse ni respirar. Nadie sabe cómo siguen vivos. Case Dylan Baker, de 35 años. El chico se derrumbó en su apartamento debido a su mal estado de salud. Pesaba 300 kilos. Cuando los paramédicos llegaron, vieron que no era posible evacuarlo por la puerta o las escaleras. Los equipos de rescate optaron por retirar una ventana y reforzar el suelo para que no se derrumbara. Luego lo bajaron mediante una grúa y lograron salvarle la vida a tiempo. Colin Powell, de 31 años. Durante la guerra de Vietnam, el helicóptero en el que viajaba junto a su grupo se estrelló contra un árbol. Colin se fracturó el tobillo, pero eso no le impidió rescatar a todos los ocupantes. Logró arrastrarlos uno por uno y los salvó antes de que el helicóptero explotara. Henry Freeston, de 20 años. Este soldado encontró una tortuga en medio del barro y decidió llevarla en su mochila. La pequeña criatura lo acompañó entre trincheras y fuego cruzado, compartiendo comida y sobreviviendo juntos al caos. Después del conflicto, la tortuga vivió con Henry en su casa y él dice que fue como su ángel de la guarda durante la guerra. No podrás imaginar el final de estos vídeos. Unas trabajadoras de un hospital comenzaron a gritar porque había un ratón en la oficina. Una de ellas lo tapó con una papelera y esperó a que viniese un compañero. El hombre, al ver que sus compañeras habían entrado en pánico, decidió ayudar. Agarró un cartón para tapar la papelera, la agarró y salió del hospital hasta un sitio seguro donde poder soltar el ratón. Y cuando vio lo que realmente había dentro, se quedó sin palabras. Efectivamente, era un ratón, pero no el que él esperaba. Una persona en el metro grabó el mundo al revés. Todas las señoras mayores estaban mirando el móvil y el único joven que había en todo el vagón estaba haciendo ganchillo. Esta es la contraseña más segura del mundo para desbloquear tu portátil. Si sabes otra mejor, ponlo en los comentarios. Enchufa a su ordenador un lector de código de barras y cuando escanea el de una botella de Coca-Cola, se desbloquea. Las maneras más ridículas en que alguien casi no lo cuenta. Julien Barreaux tenía 20 años.
cuando estaba jugando Counter-Strike Online y otro jugador acabó con él en la partida. La rabia lo consumió. Pasó más de 7 meses rastreando a su rival, hasta descubrir que vivía a tan solo unos kilómetros de su casa en Francia. Un día fue hasta allí con un cuchillo, tocó el timbre y cuando el hombre abrió, lo apuñaló en el pecho. La herida quedó a menos de 2 centímetros de su corazón. Contra todo pronóstico, sobrevivió. El chico terminó con 2 años de prisión, todo por un simple videojuego. Un chico de 11 años en Noruega quiso probar qué pasaba si lamía la vía del tren en pleno invierno. Su lengua se congeló y se quedó pegada al metal en segundos. Sus amigos intentaron ayudarle, pero entonces vieron a un tren acercarse. Gritaron desesperados y el conductor, que los vio en último momento, frenó. Momentos en los que la suerte les salvó la vida. Un oso entró a un restaurante en busca de comida. Por suerte el restaurante estaba casi vacío, pero había una persona. El dueño estaba dormido detrás de la caja registradora y no se dio cuenta de que el oso estaba allí. Milagrosamente el oso tampoco se dio cuenta de que el hombre estaba allí. Después de un buen rato se despertó por el ruido y no podía creer lo que estaba viendo, y en cuanto vio la oportunidad salió corriendo para escapar. No le pasó nada, se salvó por los pelos. En este vídeo podemos ver a un hombre caminando tranquilamente por la calle y de repente, ¡pum!, le cae una maceta a tan solo unos centímetros de él. Si hubiese estado caminando un poquito más a la izquierda, no hubiese vivido para contarlo. Un reportero está documentando una gran tormenta y un rayo cae en el árbol que está a tan solo unos metros de él. En un momento ha gastado toda la suerte de su vida. No podrás imaginar el final de estos vídeos. Un chico estaba viendo con su novia un documental de animales y aparecía un guepardo intentando cazar una gacela. Y la novia le dijo: si la gacela sobrevive, puedes salir con tus amigos. Y el hombre salió corriendo, se metió en el programa, agarró a la gacela y la salvó del guepardo. Esta persona pensó que había tenido la suerte de su vida, que se había encontrado una cartera Louis Vuitton. Pero no era una cartera, era publicidad de un restaurante. Al que tuvo esa idea le tienen que subir el sueldo. El jefe pensó que su empleado estaba cocinando algo, así que agarró una cuchara, lo probó y no le gustó. Le echó un poco de sal, luego un poco de pimienta y lo volvió a probar. Y ahora sí dijo que estaba bueno. Pero es que su empleado no estaba cocinando, estaba fregando. En la descripción de este vídeo ponía: buscando maneras bonitas de sorprender a mi esposa. Las formas más absurdas en que alguien perdió la vida. Felipe III de España tenía 42 años cuando asistió a un banquete real en 1621. Mientras bebía vino, sintió la necesidad de orinar. Pero en aquella época, la etiqueta de la corte era absurda. Levantarse de la mesa estaba prohibido y se veía como una ofensa. Felipe decidió aguantar para no romper el protocolo. Pasaron las horas, siguió bebiendo y su vejiga se fue llenando cada vez más. Cuando al fin terminó la cena y pudo retirarse, fue al baño, pero no era capaz de orinar. Su vejiga se rompió. Pasó 11 días agonizando antes de perder la vida. Satish, de 45 años, de India, estaba en una pelea ilegal de gallos cuando la policía irrumpió. En la confusión, uno de los animales, con un cuchillo amarrado en la pata, lo hirió en la pierna. El corte fue tan profundo que le alcanzó una arteria, y aunque fue llevado al hospital, no sobrevivió. Estos son los 5 vídeos que todo el mundo está compartiendo ahora mismo. Y el último parece sacado de una película de terror. Un hombre alimentó a un ciervo que apareció en su casa. Parecía un gesto normal, hasta que el día siguiente el ciervo volvió a su casa, y esta vez con toda su familia. Así es como las cuidadoras le dan de comer a las crías de cuervo. Lo más impactante es que lleva puesta la máscara de un cuervo. Lo hacen para que los pájaros no se acostumbren a los rostros humanos y mantengan su instinto salvaje. Esto parecen simples grafitis en una pared, pero cuando el tren arranca, los dibujos cobran vida y se transforman en una animación perfecta. El dueño de este pez le tiene miedo porque lanza un hot dog gigante al agua y lo devora entero en menos de un segundo. Una pareja despierta en su tienda de campaña y descubren que hay miles y miles de mosquitos dentro. Si no llega a ser por la mosquitera, hubiesen acabado muy mal. Si alguien es capaz de decirme cuántos mosquitos hay exactamente, lo sigo.
Nadie entiende cómo siguen vivos. Ann Rogers, una abuela de 72 años. Ann viajaba de Tucson a Phoenix cuando su coche se quedó sin gasolina. Intentó buscar señal para su móvil subiendo colina, pero se desorientó. Ann escribió la palabra help usando palos y piedras y dejó una nota explicando que seguiría caminando. Después de 9 días, cuando todos la daban por muerta, la encontraron junto a una fogata de señalización. Harrison O'Kene. O'Kene iba en un barco y este volcó y se hundió 30 kilómetros mar adentro. El hombre quedó atrapado, pero por suerte había una pequeña burbuja de aire. Después de varios días llegaron los rescatistas y no podían creer lo que estaban viendo. Harrison seguía vivo. Ali Ritzaw, mientras molía carne para un platillo, su mano quedó atrapada en el molino. La máquina no se detuvo y comenzó a succionar su brazo. Fue llevada de urgencias al hospital de la Universidad de Virginia. Por suerte, la chica sobrevivió. Niños que demostraron que pensar es opcional. Que los niños tengan acceso a la tecnología sin la supervisión de sus padres es un problema muy grande. Si creéis que no, mirad a este. Está en medio de la calle, parado mientras juega a un videojuego móvil. Y el siguiente niño es todo lo contrario. A él le gusta más la naturaleza. Su madre salió al jardín para ver qué estaba haciendo y se encontró con esto. Casi le da un infarto. Su hijo había atrapado a una serpiente y le estaba preguntando a la madre que si podían quedársela como mascota. Y seguimos con niños y tecnología. La madre le compró a este niño un iPad nuevo y ese mismo día decidió estrenarlo haciendo unos trucos, pero en uno de los giros cayó completamente de pantalla y se rompió en 1000 pedazos. Esta niña quería echarle la comida a su perro por primera vez sin ayuda de su madre, y cuando parecía que lo iba a hacer genial, midió un poco más las distancias y lo echó todo al suelo. Animales, héroes que salvaron vidas. Este puede ser uno de los perros más inteligentes o la mujer a por su bebé. Fails en revelaciones de género de bebés. Este vídeo causó mucha polémica en internet y quiero saber tu opinión. Tras descubrir que van a tener un niño, esta pareja se abrazan y se besan. Pero aparece la madre intentando abrazar a su hijo y este la aparta. ¿Crees que el hijo hizo bien apartando a la madre porque en ese momento los protagonistas tienen que ser ellos? ¿O piensas que ese gesto estuvo feo? En la revelación descubren que va a tener una hija y en un principio todo ha salido bien, pero al hombre se le nota un poco raro y su amigo lo sabía, por eso se acercó a él y de repente ¡pum! Se desmayó. ¿Eso qué significa? ¿Que le ha gustado que vaya a ser una niña o que no? Las revelaciones con bolas de béisbol siempre salen mal, o porque el lanzador las tira mal, o porque el que va a golpear falla. Pero en este caso ninguno lo hizo mal. Solo que la pelota salió volando a cientos de metros y no se pudo ver el color de los polvos. Nadie entiende cómo siguen vivos. John Thompson tenía 22 años cuando su camisa se enredó en la máquina de un molino en Arkansas. La fuerza fue tan brutal que le arrancó los 2 brazos de cuajo. Desangrándose, caminó más de 100 metros a su casa. Abrió la puerta con la boca y con un lápiz marcó al 911. Cuando llegaron los médicos encontraron sus brazos y lo llevaron rápidamente al hospital. Los cirujanos trabajaron durante 13 horas, uniendo huesos, venas y piel. John pasó semanas en coma, pero al despertar descubrió lo imposible. Sus brazos estaban de vuelta. Una niña de 12 años en Etiopía fue secuestrada y retenida durante una semana. Sus captores planeaban obligarla a casarse. Fue entonces cuando aparecieron varios leones. Los hombres huyeron aterrados, convencidos de que iban a ser atacados, pero los leones no tocaron a la niña. Pasaron 12 horas junto a ella protegiéndola. Cuando la policía llegó, la encontraron viva, mientras los animales se alejaban con calma al bosque. Padres con reflejos increíbles que salvaron el día. El niño estaba bajando unas escaleras sin ayuda por primera vez, pero cuando parecía que lo iba a hacer perfecto y estaba a punto de llegar al final, se cayó. Menos mal que el padre tiene reflejos de superhéroes y evitó que se golpee la cabeza. Y este hombre no tiene buenos reflejos, ve el futuro literalmente. Primero retira la mesa y agarra un cojín que tiene en el suelo y lo lanza segundos antes de que su hijo se caiga y evita que se golpee con el suelo. Una niña estaba columpiando a su hermano pequeño, pero en uno de los balanceos el niño perdió el equilibrio y se iba de cabeza al suelo. Pero con unos reflejos increíbles el padre lo atrapó justo a tiempo. Esta pequeña se estaba riendo mucho porque iba a hacer una travesura. Se quitó el chupete y rápidamente lo tiró al suelo. Y cuando todo parecía estar perdido, vemos que el padre había conseguido agarrarlo en el aire.
Personas que sobrevivieron a lo imposible. Ronald Popo, de 65 años. Ronald fue atacado por Rudy Eugene en el centro de Miami. Rudy, bajo el efecto de sustancias, mordió la cara de Ronald durante 20 minutos. Por suerte, llegó la policía a tiempo y abrieron fuego. Ronald sufrió la pérdida del 80% de su rostro. Ozzy Osbourne, de 33 años. Ozzy estaba cantando en un concierto cuando un fan lanzó al escenario lo que parecía ser un murciélago de goma. El hombre lo recogió y lo mordió, creyendo que era un simple juguete, pero era un murciélago real. La sangre le llenó la boca y fue llevado de urgencias al hospital, donde recibió vacunas contra la rabia y otras enfermedades graves que podía transmitir el animal. Cody Clauson, de 13 años. Cody se perdió en el Parque Nacional Yellowstone durante una excursión. Tras muchas horas vagando solo por el bosque, utilizó la hebilla de su cinturón para reflejar la luz del sol y atraer la atención de los helicópteros de rescate. Su señal fue vista por el actor Harrison Ford. Fallos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación. Una mujer estaba tumbada en su cama y notó algo súper extraño. Todavía no sabe darle una explicación. Parece como si un pequeño animal estuviese correteando debajo de sus sábanas. Pero ella no tiene mascotas, incluso toca para demostrar que no hay nada. Y cuando lo vuelve a ver, levanta el edredón y las sábanas y efectivamente no hay nada. Un hombre se encontró una hormiga en la mesa del salón y cuando fue a aplastarla le ocurrió algo bastante extraño. Cuando apoyaba el dedo y pensaba que la había aplastado, lo levantaba y no había nada. Y la hormiga se había teletransportado a otro lugar. Llegó tarde a casa después del trabajo y se encontró un ciervo, así que decidió grabarlo. Pero cuando el animal comenzó a moverse, simplemente desapareció. Estaba caminando por el parque, como de costumbre, pero esta vez ocurrió algo muy extraño. Había un grupo de personas que parecía que se habían congelado en el tiempo mirando los árboles. Fails en revelaciones de género de bebés. Yo no debería reírme de estas cosas, y vosotros tampoco, pero lo voy a enseñar. Al intentar explotar el globo, solo se rompe la capa exterior, y el globo real se les escapa y sale volando. Pues me meto a los comentarios y me encuentro con esto. ¿Era revelación de género o de color? La gente estaba diciendo que esta era la peor revelación de género que habían visto en su vida. ¿Tú qué opinas? Consistía en tirar de la cisterna de un váter, y depende del color del agua, era de un género u otro. En este caso, niño. A mí me parece diferente, original. Y esta es la revelación de género de Oppenheimer. No sé en qué momento pensaron que esto iba a ser buena idea, pero obviamente el globo explotó. Por suerte, absolutamente nadie salió herido, y el bebé iba a ser niño. Creo que este es el mayor enfado que he visto en una revelación. Al descubrir que su bebé va a ser una niña, se pone a gritar de una manera totalmente descontrolada. Nadie sabe cómo siguen vivos. Eliza Harwood, de 32 años, conducía junto a su esposo por un camino rural, cuando un fuerte viento derribó una rama enorme que impactó directamente en su cuello. Su esposo aceleró por caminos irregulares hasta llegar a un pequeño centro médico, donde una enfermera pudo llamar a transporte aéreo de emergencia y salvarle la vida a Eliza. Trenton McAllister, de 40 años, estaba trabajando solo en un bosque, cortando árboles, cuando un gran árbol cayó sobre su pierna, dejándolo completamente atrapado. Con una navaja de bolsillo tardó horas, pero consiguió cortarse la pierna. Caminó arrastrándose hasta su tractor y condujo hasta la carretera más cercana, donde finalmente fue visto y llevado a un hospital. Phineas Cage, de 25 años, trabajaba en la construcción de un ferrocarril. Durante una explosión de dinamita, una gran barra de hierro atravesó su rostro y cráneo. Aunque parezca increíble, el hombre permaneció consciente mientras le retiraban la barra. Sobrevivió al accidente. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Mary Heller, de 28 años. Mary salió a la calle una mañana y comenzó a bailar sin motivo aparente. Las horas pasaron, luego los días, y Mary siguió bailando hasta que perdió la vida. Luego, más de 50 personas también comenzaron a bailar día y noche. Esa fue la epidemia del baile, y desapareció tan misteriosamente como había comenzado. Kim Jong-un, de 45 años. Mientras Kim caminaba, dos jóvenes mujeres se le acercaron por la espalda rápidamente. Una de ellas le untó una sustancia viscosa en el rostro, y Kim comenzó a convulsionar violentamente y perdió la vida. La autopsia reveló que había sido envenenado con VX. Nadie sabe quién fue ni el motivo. Godofredo de Lorena, de 35 años. Un asesino se escondió bajo el retrete de piedra de un castillo. Cuando Godofredo entró y se sentó para hacer sus necesidades, el asesino se impulsó y clavó una lanza que atravesó el cuerpo del duque desde el recto hasta el abdomen. Fotos tomadas segundos antes de la tragedia.
El político filipino Reynaldo Daxa quería una foto familiar para celebrar el año nuevo. Sonrisas, luces, felicidad y al fondo, sin que nadie lo notara, un hombre apuntando con una pistola. Un segundo después del flash se escuchó el disparo. Esa foto capturó su propio asesinato y también a su asesino. En Indiana, dos adolescentes disfrutaban de una excursión. Liberty German levantó su móvil y fotografió a su amiga cruzando un viejo puente. Minutos después, ambas desaparecieron. En el teléfono se encontró una voz diciendo "Down the hill". Era el asesino guiándolas hacia la muerte. Samantha Josephson, una estudiante universitaria, pidió un Uber después de salir de un bar, pero se montó en el coche equivocado. El conductor activó los seguros y la atrapó. Nadie la volvió a ver con vida. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Karen Welzel tenía 35 años y solo intentaba sacar a su hija de 2 años del coche. Como tenía prisa, la levantó a través de la ventanilla del copiloto, pero la niña sin querer presionó el botón del elevalunas. En segundos el cristal se cerró atrapando el cuello de su madre. Su esposo la encontró inconsciente, rompió el vidrio, la sacó y corrió al hospital, pero el daño por la presión fue demasiado. Karen no sobrevivió. En la India, un hombre de 50 años tenía una cabra que golpeaba constantemente para volverla agresiva y usarla como guardia. Pero un día el animal se cansó. Cuando el hombre volvió a pegarle, la cabra se lanzó hacia él y le golpeó varias veces con fuerza en el abdomen. El hombre intentó huir hasta el porche, pero ella lo siguió y le dio otro golpe empujándolo. Cayó de cabeza contra el suelo y perdió la vida al instante. La cabra fue rescatada por una asociación, como si el destino hubiera decidido equilibrar las cosas.